años apoyando empresas a adaptarse a las mejores prácticas y a todas las nuevas innovaciones que estén en el norte, o sea, de Estados Unidos, y aplicarlas a las empresas que hay aquí en Panamá. Más notablemente, de repente, por lo que más somos reconocidos, es un estudio de mercado que desarrollamos. Entrevistamos a 1066 personas cara a cara, un coeficiente de variación muy mínimo, o sea, 2.56% de variación, donde detalla exactamente cuáles son los hábitos de consumo y el comportamiento de los millennials y de la generación Z en Panamá. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos hay un sinfín de organizaciones que desarrollan estudios como este, bien sea Charles Schwab, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, etc. Aquí en Panamá no existen este tipo de instituciones a un nivel suficientemente grande para que puedan desarrollar este tipo de estudios. Así que, siendo un emprendedor desde los 8 años, dije, bueno, yo no tengo problema comiendo de las migas de estos monstruos. Entonces, desarrollamos este estudio, porque después de consultar un par de docenas de empresas aquí en Panamá, nos dimos cuenta que la razón principal que fracasan es no se están adaptando a las nuevas generaciones. Entonces, la mejor herramienta que una firma consultora como la nuestra puede darle a potenciales clientes o a la comunidad emprendedora empresarial de Panamá es una herramienta para que ellos puedan adaptar su negocio y no necesitar de la consultoría para comenzar. Entonces, esa fue una iniciativa. Cuéntanos, igual que Santiago, ¿cómo fueron tus comienzos a tratar de desarrollar la idea? Ya nos hablaste de que detectaste una necesidad de mercado local, pero cuéntanos, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo empieza el desarrollo de la idea y qué obstáculos has encontrado en el camino? Seguro, entonces, la idea de The Frankfurt Consultores de Negocio nace del fracaso de otro de mis emprendimientos. Entonces, yo tenía un negocio que se llamaba Haciendo Negocios en Panamá, que se dedicaba a encontrar inversionistas de alrededor del mundo para que compren empresas locales. Al final, el poco profesionalismo a la hora de la contaduría dentro de los negocios locales, o sea, cotidianamente, como decimos, tienen varios libros contables, hizo que este negocio fuese un fracaso desde el comienzo. Uno no puede llegarle a un emprendedor estadounidense o europeo y decirle, mira, compra esta empresa, tiene 4 libros contables y si después te mandan, tú eres el que eres, es culpa tuya, o sea, que compraste la empresa. Entonces, obviamente todas estas empresas, a mí me tocaba ir a auditarlas y ver exactamente cuáles eran los números reales, ver cómo era su servicio al cliente, sus ventas, recursos humanos, etc. Y cuando yo entraba a estas empresas, yo siempre entraba con un ojo muy crítico, porque he estado haciendo emprendimiento desde hace mucho tiempo, y en mi mente decía, mira, si solamente cambiaran estas dos cosas, pudieran duplicar las ventas, o si solamente hicieran este par de cosas extra, pudieran eliminar una buena parte de sus gastos y no tuviesen que vender la empresa. Entonces, cuando fracasé esa empresa, después de un año entero de inversión propia, de encontrar socios también, de trabajo prácticamente sin descanso, cerramos esa empresa y fui al cliente que mayor problemas tenía, que yo ya en mi mente sabía cómo lo iba a ayudar. Y le dije, era un señor que tenía como, o tiene todavía, como 60 años, y cuando le llego y le toco la puerta y le digo, hey, yo les puedo mejorar este negocio. Y él me dice, ¿quién eres tú para decirme a mí cómo manejar mi negocio? Yo llevo 12 años haciendo lo mismo y nos está yendo más o menos, no bien, pero más o menos, y me ha ido bien antes. Entonces, después de investigar un poco, escuché la frase que inició en mi mente el proceso de consultoría y mi pasión por la consultoría, y la frase es, siempre lo hemos hecho así. Y cuando yo escuché esa frase, yo dije, estoy seguro que hay otras empresas que también van a llegar con la misma frase. Entonces, después de esto, yo le dije al señor, el señor obviamente estaba muy preocupado por el nivel de riesgo, prácticamente dándole carta blanca. En ese momento tenía 19 años, así que era un niño de 19 años, su empresa entera. Y yo le dije, bueno, mira, ya estás perdiendo plata. Si yo no hago que tú ganes plata, no me tienes que pagar a mí, yo voy a trabajar en base a lo que yo te puedo mejorar dentro del negocio. Y
pasé prácticamente una semana, llené aproximadamente 20 hojas de papel lleno de notas, análisis, oportunidades de mejora dentro de su negocio. Y le dije, después de una semana de analizar estas oportunidades de mejora, le presenté un plan al dueño de la empresa y le dije que las puse en orden de cuáles le van a dar el mayor retorno de inversión hasta el menor, y comenzamos a implementarla de mano a mano, de orden de mayor retorno de inversión a menor. Eso terminó siendo un éxito enorme. Le recuperamos $800,000 más de lo que él tenía pensado recuperarle a la empresa, y él me recomendó después a un amigo que también tenía un problema dentro de su empresa. Sí, pero antes que sigas con eso, Seguro. La idea del panel es que podamos nutrirnos de la experiencia ajena. Ok. ¿Cómo se hace para que con 19 años podamos hacer un estudio en una empresa y se compara contra qué? O sea, ¿cómo uno convence a una empresa de que sin yo haber trabajado previamente puedo hacer que tu negocio despegue? Bueno, o si alguien más quiere ser consultor de empresas, bueno, ¿cómo se hace? Yo he tenido la oportunidad que he sido emprendedor y he comenzado, o sea, mi primer negocio informal, obviamente, lo comencé cuando tenía 8 años. A los 11 tenía como un centro de distribución de chocolates en los autobuses de la escuela, porque no me dejaron hacer otro negocio, así que comencé con ese y con todos mis amigos era como un dealer pero de chocolate. Y prácticamente ayudamos ayudar a diferentes amigos, éramos como un equipo de 20 amigos, desarrollando a nosotros mismos, y yo era el que les enseñaba todo cómo vender chocolate en el bus. Entonces, de ahí a los 14 años comencé la primera empresa formal de aquí en Panamá, que era una empresa que se dedicaba a la inversión de oro y plata física, entonces barras y monedas de calidad de inversión. Y básicamente, para resumir, porque me puedo quedar aquí 15 minutos dedicándoles toda mi trayectoria corta, pero desde los 8 años, experiencia y saber de qué está hablando. Algo que muchos de mis clientes me preguntan es: oye, tú suenas como un hombre de 32 años, de 35 años, ¿cómo haces eso? Y yo digo, bueno, mi negocio es obsesionarme sobre el cliente sobre los negocios de mis clientes. O sea, yo llegué a un punto de que yo podía debatir sobre un tema tal como construcción con alguien que tiene 15 años de construcción, y podíamos hablar de tú a tú y tener una conversación, un debate de 1 hora, 2 horas sobre la mejor manera o la dirección en que debería ir la empresa. Entonces, educación, obsesionarte a un nivel que no tienes idea sobre ese tipo de empresa, ver las mejores prácticas a nivel mundial, trazar estrategias hacia dónde va la industria, y bueno. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el joven Quique, para que suene así bien millennial. No, perdón. Quique es mi hermano. Sí. Que lo iba a sentar que él hacía aquí, pero no vino. Vamos a continuar con el señor Trosh. Ahora no digo. No me puedes decir Chomi. Bueno, mira, muchas gracias por la invitación. Yo no tenía muy claro el formato, pero ya me parece que es un formato apropiado. Déjeme, ¿cuánto es el tiempo que tenemos cada uno? 10 minutos. 10 minutos, entonces anda cortándome así con señas, mamón. Estaba pensando cómo podía un poquito compartir con ustedes, jóvenes emprendedores, algunas de las experiencias, y se me ocurre quizás echarle la historia, ¿no? La historia de mi caso, de mi vida, y cómo he terminado siendo por varios roles, porque no solo es empresario, pero yo diría que, a mí todo nace, pues yo tuve la dicha de nacer en una familia de muchos valores, y si bien era una familia trabajadora, mi padre era médico, que en paz descanse, nos enseñó a portarnos bien desde un principio. Cuando fui creciendo, me acuerdo un día llegó uno de los novios de mi hermana vestido con un overol, trabajaba en el MOB, y a mí se me metió que yo quería ser ingeniero.
me iba bien en la escuela, en el tema de las matemáticas, entonces esta fue la carrera que cogí. Después mi padre, que me dio la oportunidad, a mí se me metió que quería estudiar en los Estados Unidos, si bien no teníamos quizás los recursos, mi padre me dijo que si sacaba buenas notas, él me mandaba, me metía a sacar buenas notas porque no las tenía tan buenas, entonces terminé yendo a los Estados Unidos. Cuando regresé, yo andaba por ser ingeniero de estos, que andaba, no sé, con un overall como yo había visto, y dando, pude conseguir trabajo en Petroterminal de Panamá. En Petroterminal de Panamá trabajé 5 años, conocí gente maravillosa, y un día llegó un muchacho pegando gritos de que lo habían aceptado en una escuela que se llamaba INCAE, y yo pregunté qué era eso. Entonces me explicaron todo el tema alrededor de INCAE, lo importante que era, y entonces a mí me decidí meterme a irme para INCAE. Aún cuando yo había dicho después de mi ingeniería que yo no iba a estudiar más nunca, que me iba a dedicar a trabajar. Y entonces consigo una beca y me voy para INCAE. En medio de eso, pues, me caso con mi esposa de hoy día. Y quizás aquí comienzo a echar un poquito lo que quisiera compartir con ustedes. Una cosa que a mí me ha servido mucho en la vida como empresario y como persona es que he tenido la dicha de tener una buena compañera. Yo creo que mi esposa hoy día es una parte importante. Y lo digo con toda yo creo que uno siempre tiene que tratar de rodearse de gente que a uno lo empuje para arriba, mucho más si es tu compañero de vida, ¿no? Cuando regresé de INCAE, cuando estaba en INCAE, quizás comienza mi primer pininos de empresario, porque esta clase que es muy difícil, el profesor Nicolás Marín, que era uno de los profesores de Harvard, PhD de Harvard, nunca había dado era excelente era la nota, y hicimos un grupito donde había un hondureño que tenía una empresa de hacer agua. A mí siempre me ha gustado ese tema, e hicimos el proyecto y el profesor fue uno de los pocos grupos que le dio excelente, y de ahí me vengo para acá, para Panamá, graduado, y sale la oportunidad de una apertura en el Banco del Istmo. Yo no quería ser banquero porque yo era una persona que me encantaba andar o sea, ser dinámico, no sentado en una silla en un banco. Pero ahí mi padre me dice, no, yo creo que la banca es un tema muy importante, porque si quieres ser empresario y tú eres banquero, eventualmente te vas y vas a aprender muchísimo, porque tú le tienes que prestar plata a la gente. Entonces me metí a banquero, y toda mi vida he sido banquero, y yo creo que eso fue lo que al final vine a hacer. Estando en la banca, me di cuenta de que podría tener muchas relaciones, que podría aprender muchísimo, y ahí se fueron presentando una serie de oportunidades. En ese momento me llaman de donde hoy día trabajo, Morgan & Morgan. Ellos estaban por hacer un banco y querían a alguien de confianza, y me invitan a mí a que yo fuera a hacer el banco con ellos. Yo soy un chiricano de esos, bien chiricano, moverme de aquí. En aquel momento eran posiblemente pocos bancos, y era el tiempo donde era de que el cura, el guardia y el banquero, y yo era el banquero. Yo estaba feliz aquí, a mí no me sacaba nadie, pero me llamaron, me dijeron, tenemos este proyecto que queremos que nos ayudes a construir un banco de cero. Hoy día es el banco que yo dirijo, y me fui a ser banquero. Cuando nos íbamos, recibimos en herencia una tierra que era de mis abuelos allá en Boquete, y comenzamos a hacer ganadería. Nos va mal con la ganadería, porque le metimos más plata que yo pedí prestada, y en eso, como me iba para Panamá, yo digo, hay que pagar esto, y la única forma de pagar esto era vender la finca, que había sido la finca de toda la familia. Mi hermano, que ya había regresado de Panamá de sus estudios, me dice, no vendamos la finca, ven que yo te voy a enseñar este pedazo de acá, que si vendemos solamente 20 hectáreas y hacemos una urbanización rural, con eso pagamos los $100,000 que le demos al banco. Aquí quizás compartir a ustedes una de las cuestiones que a mí me ha servido mucho en la vida. Mi padre me enseñó a mí que hay 2 cosas que uno cuida en la vida. Uno es el apellido, y otro es el crédito bancario. El apellido quiere decir, tú tienes que ser una persona correcta y hacer las cosas bien hechas. El crédito bancario es,
nunca le dejes de pagar a un banquero. Y se los digo como banquero, claro, hay casos donde uno no podrá pagar por las razones correctas. Y aquí les sigo con la historia rápidamente antes de que se vayan los 10 minutos. Empezamos con el tema rural y resulta, ahí me doy cuenta que nosotros teníamos una cosa muy bonita, porque la finca tenía un cañón. Ustedes, algunos que conozcan Los Molinos, hay un cañón que rodea toda la finca, que para mi abuelo era hacer un problema porque las vacas se caían en el verano tratando de coger la hierba fresca que no se había comido y se caían, pero nos dimos cuenta que era un lugar muy bonito y comenzamos a vender, y me sorprendió la velocidad con que vendíamos lotes. Imagínense, en aquel momento vendíamos lotes rurales de 5.000 metros cuadrados y que a $1.50. Lo que compraron en aquel momento hoy día son uno de mis mejores amigos. O sea, realmente fue una ganga, pero así comenzó el emprendimiento, y de ahí entonces llegó gente que nos entusiasmó. Vi que Sam estaba haciendo Valle Escondido y comenzamos a traer gente de afuera que nos ayudara cómo hacer una organización como Dios manda. Vino gente de Holanda, que eran unos señores que estaban jubilados y que daban estas asesorías gratis. Nunca me voy a olvidar. Y así comenzó Los Molinos. Comenzamos pidiendo prestados, recuerdo, $300,000, y esto fue creciendo y creciendo y creciendo, y un día yo me doy cuenta que ya teníamos préstamos casi por $1,5 millones, se estaba vendiendo muy bien todo, y me levanto y yo digo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes deber $1,5 millones? Y el negocio seguía creciendo. Vendimos la primera etapa y en eso vino el año 2008. En el 2008 viene la crisis mundial. Nosotros habíamos terminado la primera etapa, estábamos comenzando la segunda etapa y teníamos una deuda de $5 millones, y yo no vendí un lote en 2 años. Se paró y se congeló el mundo. Yo me levantaba a las 3 de la mañana llorando a veces cómo yo estaba en las cúspides de mi carrera en Panamá como banquero, cómo yo voy a hacer pago frente a esta cuestión. Y ahí aprendí otra cosa que quiero compartir con ustedes, emprendedores. Una cosa que yo hice en ese momento, con cuestión de pagarle siempre a los bancos, fue que yo me fui al banquero que me había prestado la plata y le dije, ven Jorge Vallarino, el de Global Bank, vete conmigo, que yo quiero que tú sepas que cada centavo que tú me prestaste está metido en esta tierra, vete para que tú veas que tu plata está ahí. Y él me dijo, Chopi, tú no me tienes que, yo sé que eso es así, ¿qué necesitas? Yo le digo, yo necesito tiempo para poder pagarte. Y me dice, lo tienes. Y en ese momento se me ocurrió y aprendí de alguien que vino y dice, mira, y ya habían pasado 2 años, o sea, ya la crisis estaba, todavía había mucha crisis, pero me dice, tú tienes que saber algo, que la gente que tiene dinero, el problema más importante es qué hacer con el dinero. O sea, tú tienes un activo importante y tú tienes un desarrollo en marcha. Hay gente que sí necesita lo que tú tienes, porque el que tiene mucha plata necesita ponerla a producir. Otra cosa que quiero quizás compartir con ustedes, el dinero es energía y uno tiene que ponerlo a andar, y si lo hace por las razones correctas, entonces el dinero produce y puede hacer que la gente se beneficie. Y así aprendí que yo tenía algo que era importante y pude traer socios. Al traer socios pude pagarle al banco y reinvertir para la segunda etapa. Tuve que ceder parte de mi empresa, pero hoy día tengo una empresa que vale muchísimo más dinero de lo que valía y sin ningún estrés financiero. Entonces, ¿qué es lo que quiero quizás resumirles? Miren, yo creo que Félix Olivares tiene un dicho que dice, la vida es acción, vívela. La vida es en realidad una bonita aventura. Nosotros creemos siempre que, y nuestros temores del ser humano están basados en que, bueno, ¿qué pasará si mañana me pasa? Si me va a ir bien o no me va a ir bien. Yo no tenía ninguna idea. Si ustedes me preguntan a mí hace 40 años que yo iba a tener las empresas, hoy día no solo son Los Molinos, nosotros somos, mi hermano y yo, posiblemente estamos en casi 5 empresas.
que está moviendo muchísimos proyectos, no solo aquí, sino en Panamá. Lo que uno tiene que hacer es siempre hacer las cosas de manera correcta, no estar nunca tratando de hacer negocios para tratar de pasar por encima con otras personas, ser honesto. Y un tema importante que quiero compartir aquí en este tema es que el futuro lo crea uno mismo. Esto yo creo 100% en esto. Uno lo crea con la calidad de sus pensamientos y con la calidad de sus acciones. Si uno es una persona que piensa correctamente y sus acciones corresponden, ustedes no tienen que tener ningún temor de si me va a ir bien. Siempre les va a ir bien. No importa que se caigan, al final siempre les va a ir bien. Yo creo que eso es pues, algo que a nosotros nos ha servido. Y este tema, para terminar, de que la vida es acción vive, en realidad la vida es una bonita aventura, porque ninguno de nosotros sabemos exactamente qué nos va a pasar mañana, ni siquiera dentro de una hora. Pero si uno está en ese set of mind de hacer las cosas por las razones correctas, y dentro de las razones correctas tiene que ser que lo que tú hagas no tenga un solo fin económico, sino un fin de ayudar y de crear unas mejores oportunidades para aquellos que te rodean, no hay manera que te vaya mal, aunque tengas los miles de problemas que te vas a encontrar. Muchísimas gracias.